El día en que iba a convertirme en reina comenzó con el aroma de los lirios, flores funerarias dispuestas en ramos de un blanco inmaculado por toda nuestra modesta casa. Quizás una burla de lo que me esperaba. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas. Las gotas corrían por el cristal como lágrimas que me negaba a derramar. El día de mi boda, mi 18 o cumpleaños, mi entierro. Olivia, quédate quieta. Mi madrastra siseó, tirando de los cordones del corsé hasta que mis costillas se comprimieron y respirar se convirtió en un lujo. Sus fríos dedos rozaron mi pálido cabello rubio, colocando los mechones sueltos detrás de mis orejas con una gentileza inusual que me pareció más amenazante que su crueldad habitual. Estás casi presentable. El vestido blanco colgaba de mi cuerpo como un sudario. Había sido de mi madre, lo único que me quedaba de ella. Un delicado colgante de plata descansaba sobre mi clavícula. Otro recuerdo de ella, una luna creciente que abrazaba una pequeña estrella. Mientras lleves esto, estaré contigo, me susurró antes de que la enfermedad se la llevara hace 5 años. Antes de que mi padre se volviera a casar, antes de que él también desapareciera en los brazos de la muerte, dejándome a merced de una mujer que no me veía más que como una herramienta. En el espejo, un fantasma me devolvía la mirada. Piel pálida, cabello claro, ojos demasiado grandes y angustiados para mi rostro delgado. Casi podía oír la voz de mi madre. Algunas personas se rompen, Libby. Otras se doblan hasta volverse irrompibles. El colgante reflejaba la tenue luz. Lo toqué, sacando fuerzas de sus contornos familiares. «Recuerda nuestro acuerdo», dijo mi madrastra, con voz lo suficientemente baja como para que su preciosa hija, mi hermanastra Selene, no la oyera desde la habitación contigua. «Te casarás con el rey Dominic. Asegurarás su protección para esta familia. Porcelín, porcelín, siempre. Porcelín, la hija dorada con su sonrisa perfecta y sus ojos intrigantes que coincidían con los de su madre, la hija que debería haber sido ofrecida en mi lugar, excepto que la condición de su majestad lo hace impredecible. Mi madrastra continuó, alisando las arrugas invisibles de mi vestido. Incluso peligroso. El ataque que lo dejó paralítico también lo dejó amargado. El consejo necesita que se establezca, necesita un heredero. No les importa qué chica de qué familia noble menor sea sacrificada. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Y tú siempre has sido tan prescindible. Mis dedos se cerraron alrededor del colgante. Irrompible. Me recordé a mí misma. Ven, no te rompas. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Mi hermanastra entró sin esperar respuesta, radiante con un vestido de seda azul que complementaba sus oscuros rizos. Me evaluó con ojos calculadores. Vaya, qué interesante. Su sonrisa era veneno recubierto de azúcar, el rey lisiado y la hija no deseada. Qué apropiado, no dije nada. Las palabras eran armas que no podía permitirme manejar. No cuando mi silencio se había comprado con amenazas a los pocos sirvientes que me habían mostrado amabilidad tras la muerte de mi padre. No cuando negarme significaba ver cómo me arrebataban el hogar de mi infancia, dejando incluso a Celine en la indigencia. «El carruaje está aquí», anunció Selene sin disimular su emoción. Por supuesto que estaba emocionada. Con mi marcha, asegurando una conexión real a través del matrimonio, sería libre de buscar cualquier pretendiente rico sin la carga de una hermanastra, sin atractivo como competencia. Mi madrastra asintió con aprobación a su hija antes de volver a centrar su atención en mí. «Recuerda, Olivia, sonríe, sé agradable, haz lo que él quiera». Sus dedos se clavaron en mi brazo, lo que sea necesario para asegurarte su favor. El viaje al palacio transcurrió en una nebulosa de lluvia, carreteras y silencio opresivo. Mi madrastra y Celine charlaban animadamente, discutiendo ya cómo utilizarían su nueva conexión real. Yo miraba por la ventana, grabando en mi memoria cada árbol, cada colina de la tierra en la que había crecido, la tierra que dejaba atrás. El colgante se calentó contra mi piel al acercarnos al palacio, una imponente estructura de piedra y majestuosidad, con agujas que se elevaban hacia un cielo tormentoso.
Guardias vestidos de carmesí flanqueaban la entrada, con el rostro impasible mientras nuestro carruaje se detenía. Uno de ellos abrió la puerta y me tendió una mano enguantada que acepté con los dedos entumecidos. El vestíbulo de entrada nos envolvió por completo. Era cavernoso y frío, a pesar de las docenas de velas y los elaborados tapices que representaban sangrientas batallas ganadas por reyes muertos hacía mucho tiempo. Temblé, sintiendo el peso de cientos de ojos invisibles que seguían cada uno de mis pasos. Lady Olivia Blackwell, una mujer de rostro severo, nos recibió. Su cabello gris estaba recogido en un moño estricto. Soy Lady Helena, jefa de la Casa Real. Los esperábamos. Su mirada se posó con desdén en mi madrastra y en Celine. La familia puede esperar aquí. Ustedes vendrán conmigo a conocer a su majestad. La mano de mi madrastra se extendió y me agarró la muñeca con una fuerza que me dejó moretones. Recuerda nuestro acuerdo, susurró, clavándome las uñas en la piel. Asentí con la cabeza y seguí a Lady Helena a través de un laberinto de pasillos, cada uno más opulento que el anterior. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras nos acercábamos a unas enormes puertas de roble custodiadas por dos hombres cuyas cicatrices contaban historias de batallas superadas. El rey ha sido informado de su llegada, dijo Lady Helena, deteniéndose ante la entrada. Algo parecido a la lástima se reflejó en su rostro. Tiene expectativas. ¿Qué tipo de expectativas? Mi voz salió en forma de susurro, las primeras palabras que pronunciaba en todo el día. Lealtad, obediencia, silencio cuando sea necesario. Me ajustó el cuello con impersonal eficiencia. No siempre fue como es ahora. El ataque lo cambió. 4 años confinado a sillas de ruedas y aposentos no han mejorado su temperamento. ¿Por qué yo?, pregunté, la pregunta que me había atormentado desde que se anunció el acuerdo. La expresión de Lady Helena seguía siendo indescifrable. El rey toma sus propias decisiones por sus propios motivos. No nos corresponde a nosotros cuestionarlas. Dudó y luego añadió, ten cuidado con lo que dices. Ha perdido el uso de sus piernas, pero no su capacidad para destruir a quienes le desagradan. Las puertas se abrieron antes de que pudiera responder. La cámara real estaba sumida en sombras, con pesadas cortinas que impedían el paso de la luz del día y una sola chimenea que proporcionaba calor e iluminación. Al principio, solo vi siluetas, la enorme cama con dosel, las estanterías que cubrían las paredes, un escritorio cubierto de mapas y documentos. Luego, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y lo vi. El rey Dominic Everett, soberano de Ravenwood, estaba sentado en una silla de ruedas de madera oscura y cuero cerca de la chimenea. A sus 32 años era mayor de lo que esperaba, aunque los ángulos marcados de su rostro conservaban una belleza devastadora que los rumores no habían exagerado. El cabello oscuro le caía sobre la frente, ligeramente demasiado largo, como si rechazara a cualquiera que se atreviera a sugerirle que se lo cortara. Sus hombros, anchos y poderosos, se tensaban contra una camisa negra parcialmente desabrochada en el cuello. Solo la quietud de sus piernas, cubiertas por una manta de piel, delataba su condición. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. Ámbar salpicado de oro reflejando la luz del fuego como un depredador en la oscuridad. Algo frío y calculador habitaba en esa mirada. Algo que evaluaba mi valor y lo encontraba insuficiente con una sola mirada. Así que este es el sacrificio, dijo, con una voz más grave de lo que había imaginado. Suave como el whisky añejo, a pesar de la amargura de sus palabras. Acércate, muchacha. Déjame ver con qué me han cargado. Lady Helena me empujó hacia adelante. Mis piernas se movieron mecánicamente hasta que me encontré ante él, lo suficientemente cerca como para ver la barba incipiente que oscurecía su mandíbula y oler el aroma a pino y algo más salvaje, más peligroso. Su Majestad, logré decir, intentando hacer una reverencia que me resultó torpe bajo su mirada escrutadora. Me estudió con el interés distante que se le podría mostrar a un espécimen ligeramente curioso, y de repente extendió la mano y me agarró la barbilla con los dedos con suficiente firmeza como para sobresaltarme, pero sin hacerme daño.
Decían que era sencilla, reflexionó, girando mi rostro hacia la luz del fuego. Supongo que eso es cierto según los estándares convencionales. Pero hay algo en los ojos. Su pulgar rozó mi labio inferior, y el contacto me provocó un escalofrío desagradable. Dime, Olivia Blackwell, ¿sabes por qué estás aquí? Para casarme con usted, Majestad. Las palabras sabían a ceniza. Una sonrisa se dibujó en sus labios, desprovista de calidez. Sí, pero ¿sabes por qué tú? ¿Por qué no tu hermanastra? La guapa morena que me ofrecieron originalmente. Mi corazón se detuvo. Esa era una información que yo desconocía. Yo, yo no. Tu madrastra me cree tonto. Continuó soltándome la barbilla para acercarse en silla de ruedas a una mesa con decantadores de cristal. Cree que un rey paralítico es un rey desesperado que aceptaría a cualquier chica que le pusieran delante sin preguntar. Vertió un líquido ámbar en un vaso con destreza. Lo que ella no entiende es que mi condición me ha hecho más observador, no menos. Dio un sorbo lento, sin apartar los ojos de los míos. Yo te elegí a ti, Olivia Blackwell, no al revés. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera contenerla. Porque cuando envié a mis representantes a evaluar a las posibles novias, tú fuiste la única que mostró amabilidad con un sirviente que dejó caer una bandeja. La única que ayudó a un viejo jardinero cuando nadie miraba. Su mirada se intensificó. La única que no miró a mi emisario con disgusto cuando mencionó mi condición. Recordé aquel día en que los representantes reales visitaron nuestra casa. Mi madrastra exhibió a Celine ante ellos como si fuera ganado premiado. A mí me relegaron a servir refrescos, invisible como siempre. Mañana te convertirás en mi esposa, afirmó. De hecho, te convertirás en reina. Tu familia recibirá la protección y el estatus que desean. Se acercó en su silla de ruedas hasta que sus rodillas casi tocaban el dobladillo de mi vestido. Y a cambio, serás completamente mía. ¿Entiendes lo que eso significa? Tragué saliva con dificultad, el peso de sus palabras presionando contra mi pecho. Creo que sí, Majestad. No, dijo en voz baja, peligrosamente. No lo entiendes, pero lo harás. Volvió a extender la mano. Esta vez, sus dedos encontraron el colgante de plata que llevaba en el cuello. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, sorpresa, una baratija interesante, murmuró, soltándolo como si le hubiera quemado. Vete ahora, descansa, mañana llegará antes de lo que crees. Lady Helena apareció a mi lado y me guió hacia la puerta. Cuando llegamos al umbral, la voz del rey nos detuvo. Olivia. Me volví y encontré su mirada clavada en la mía a través de la cámara tenuemente iluminada. Puede que esté destrozado, dijo, con una voz que me puso la piel de gallina en los brazos. Pero estoy lejos de ser impotente. Recuerda eso antes de considerar seguir los pasos de tu hermanastra. Las puertas se cerraron detrás de nosotros con un sonido similar al de la tapa de un ataúd al cerrarse. Lady Helena me condujo por silenciosos pasillos hasta mis aposentos temporales, una lujosa prisión donde pasaría mi última noche como Olivia Blackwell antes de convertirme en la reina Olivia Everett, esposa de un rey cuyos ojos guardaban secretos tan oscuros como las sombras que lo rodeaban. Cuando la puerta se cerró tras Lady Helena, apreté el colgante de mi madre contra la fría ventana y apoyé la frente en el cristal. La lluvia seguía cayendo, arrastrando el mundo que había conocido. Mañana me convertiría en la reina de un rey destrozado que me había elegido por razones que no podía comprender. Mañana entraría en una vida que no había elegido, pero que no podía rechazar. Indestructible. Me lo recordé a mí misma mientras se me escapaba una lágrima. Cede. No te rompas. Esa noche no pude dormir y me quedé vagando por la amplia habitación que me habían asignado como un fantasma, ensayando para la eternidad. La cama permaneció intacta, sus sábanas de seda demasiado suaves, demasiado extrañas para una piel acostumbrada a la ropa de cama desgastada. Afuera, la tormenta se intensificó. Los relámpagos iluminaban ocasionalmente los contornos desconocidos del lujo que me rodeaba. Muebles tallados,
tapices que representaban antiguas cacerías, un cepillo de plata que no me atrevía a tocar. Cuando finalmente amaneció, pálido y vacilante, a través de las nubes persistentes, los sirvientes entraron sin llamar. 5 mujeres con la mirada baja y manos eficientes. Prepararon un baño perfumado con pétalos de rosa. Colocaron ropa interior de un tejido tan fino que parecía una traición a mis callosas palmas. Y me presentaron un vestido de novia que hacía que el vestido de mi madre pareciera un trapo. El rey lo encargó especialmente, explicó la sirvienta mayor, con su cabello plateado recogido en un severo moño. Fue muy exigente con el diseño. Contemplé la creación. Seda marfil bordada con hilo de plata. Perlas que caían en cascada por el corpiño como lágrimas congeladas. No era blanco, el color tradicional de la pureza, sino un tono que susurraba luz de luna y secretos. El vestido que mi madre había conservado con tanto cariño no se había considerado digno de una boda real. ¿Qué ha pasado con mi vestido?, pregunté, con voz apenas audible. Lady Helena lo tenía guardado a buen recaudo, respondió la mujer, con un destello de comprensión cruzando sus rasgos curtidos. Dijo que quizá lo querrías después de que me convirtiera en una propiedad en lugar de una persona. Después de que cambiara mi nombre, mi cuerpo, mi futuro por la protección de una familia que nunca me había protegido. El agua del baño se enfrió mientras permanecía inmóvil, trazando círculos con los dedos en la superficie. Los sirvientes me lavaron el pelo con suave eficiencia, aplicándome aceites que olían a jazmín y a algo más profundo, más primitivo. Uno de ellos cepilló mis pálidos mechones rubios hasta que brillaron como plata hilada a la luz de la mañana, peinándolos con un estilo intrincado que dejaba mi cuello vulnerable, expuesto. El vestido pesaba más de lo que debería, posándose sobre mis hombros como grilletes de seda y expectativas. Mientras abrochaban los últimos botones, me vi en el espejo de cuerpo entero. Una desconocida me devolvía la mirada, etérea e intocable. El colgante de plata en mi cuello era el único aspecto familiar en este reflejo transformado. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Lady Helena. Despidió a los sirvientes con un gesto y luego me rodeó con mirada crítica. «¿Estás lista?», concluyó, ajustándome un rizo rebelde. «La ceremonia comienza en 1 hora. Tu familia te espera en la antesala. ¿Quieres verlos antes?». Dudé y luego asentí. A pesar de todo, una parte infantil de mí aún anhelaba unas palabras amables, un gesto tranquilizador antes de adentrarme en lo desconocido. Mi madrastra y Celine entraron en la habitación unos instantes después, y su expresión pasó de una estudiada somnolencia a una conmoción mal disimulada al ver mi aspecto. «Vaya», susurró mi madrastra, extendiendo la mano para tocar la tela de mi manga. «Parece que su majestad no ha escatimado en gastos para su novia». Celine me rodeó como un halcón, evaluando a su presa. «Apenas te reconocí, Olivia. Estás casi hermosa con esta luz». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Aunque no puedo imaginar por qué te eligió a ti en lugar de a Celine». Mi madrastra la interrumpió bruscamente. «Cuida tu lengua». Se produjo un silencio incómodo, solo roto por los lejanos sonidos de la actividad. Sirvientes corriendo, guardias dando órdenes. El palacio preparándose para su primera boda real en décadas. «El rey mencionó algo extraño ayer», dije en voz baja, observando atentamente sus expresiones. Dijo que originalmente le habían ofrecido a Celine. El rostro de mi madrastra se endureció. «Tonterías. El acuerdo siempre fue para ti». Parecía bastante seguro. «Bueno, está equivocado». Se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. «Quizás su mente esté tan destrozada como su cuerpo». Toqué el colgante que llevaba en el cuello, buscando valor en su peso familiar. «O quizás tú le ofreciste primero a Celine. Pero cuando te enteraste de su estado, decidiste sacrificarme a mí en su lugar». La bofetada fue rápida y fuerte, y su anillo me golpeó la mejilla. El dolor fue intenso e inmediato. «Niña desagradecida», siseó, mirando rápidamente hacia la puerta para asegurarse de que nadie había presenciado la escena. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí?», pregunté, sin poder evitar que las palabras se me escaparan
antes de poder reconsiderarlo. Además, me tratas como a una sirvienta en la casa de mi padre. Además, te quedas con todo lo que él me dejó. Te dimos un techo, comida. Mi herencia pagó ambas cosas, repliqué. Toda una vida de palabras tragadas salió a la superficie de repente. Y ahora me has vendido a un rey que crees que es un monstruo para asegurar el futuro de Celine. El rostro de mi madrastra se sonrojó de ira. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Este matrimonio es un honor. Entonces, ¿por qué no se lo das a tu propia hija? Celine se interpuso entre nosotros, con expresión calculadora. Porque el rey te pidió a ti, dijo con suavidad, ajustándome el colgante con falsa preocupación fraternal. Específicamente a ti, después de la visita de la delegación real. Sus dedos se detuvieron en la media luna de plata. Curioso, ¿no? Quizás él vio algo en ti que nosotras hemos pasado por alto todos estos años. Los labios de mi madrastra se apretaron en una delgada línea. Independientemente de cómo haya sucedido, tienes un deber que cumplir. Recuerda nuestro acuerdo. Lo recuerdo. La marca en mi mejilla latía al ritmo de mi corazón. Has hecho que sea imposible de olvidar. Un reloj dio la hora en algún lugar del palacio, lo que provocó que mi madrastra se apresurara a hacer los últimos ajustes. Ponte derecha. Sonríe. No nos avergüences. ¿A nosotros? Nunca a mí, nunca a mi padre. Siempre a los invasores que se habían apoderado de su hogar, de su nombre y ahora de su hija. Señoras, Lady Helena apareció en la puerta, con una expresión que no revelaba nada de lo que pudiera haber oído. Es la hora. Mi madrastra me apretó el brazo una vez, con tanta fuerza que me dejó un moratón. No nos decepciones. Se marcharon con un susurro de telas caras, dejándome sola con Lady Helena, que se acercó con algo oculto en la palma de la mano. Para la marca, explicó, aplicando crema fría en mi mejilla dolorida con eficiencia impersonal. No podemos permitir que la novia parezca dañada. ¿Es eso lo que soy ahora? Pregunté en voz baja. Mercancía dañada. Sus manos se detuvieron y sus ojos se encontraron con los míos con una franqueza inesperada. Todos estamos dañados de alguna manera, Lady Olivia. La cuestión es si permitimos que esos daños nos definan. Dio un paso atrás, evaluando su trabajo. El rey lleva sus cicatrices a la vista. Usted ha aprendido a ocultar las suyas. Quizás por eso él la eligió. Antes de que pudiera responder, me colocó una delicada tiara en la cabeza. Enredaderas de plata entrelazadas con pequeños diamantes que captaban la luz como estrellas atrapadas. Pertenecía a su madre, explicó Lady Helena. Él insistió en que la llevara hoy. El peso de la historia real se posó incómodamente sobre mis sienes mientras avanzábamos por pasillos flanqueados por guardias silenciosos. El gran salón se había transformado. Las flores caían en cascada desde los arcos de piedra. Las velas iluminaban las vidrieras, que proyectaban patrones caleidoscópicos sobre la nobleza reunida. La música fluía de músicos ocultos, solemne y expectante. En el extremo más alejado, flanqueado por consejeros de rostro severo, esperaba el rey Dominic. Llevaba un traje formal negro con bordados plateados a juego con mi vestido, y la corona real descansaba sobre su cabello oscuro. Incluso sentado en su silla de ruedas, dominaba el espacio. Su presencia inspiraba atención, respeto y temor. Nuestras miradas se cruzaron a través de la extensión de piedra pulida y los ojos observadores. Algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, tal vez comprensión. Ambos estábamos atrapados en ese momento, en ese arreglo, aunque por razones muy diferentes. La ceremonia transcurrió en una nebulosa de palabras antiguas y promesas solemnes. Hablé cuando me lo pidieron, con voz firme, a pesar del temblor que sentía en mi interior. Las respuestas del rey fueron profundas y claras, sin revelar ninguna emoción cuando deslizó un anillo en mi dedo. Era de plata con una piedra que cambiaba de azul a púrpura según la luz. Su tacto se prolongó más de lo necesario, cálido contra mi piel fría. Con este anillo, te reclamo como mía, añadió, desviándose de los votos tradicionales en cuerpo, mente y alma.
Los murmullos se extendieron entre los asistentes al apartarse del protocolo. El anciano que oficiaba la ceremonia dudó, pero luego continuó como si nada inusual hubiera ocurrido. Ahora os declaro marido y mujer. Larga vida al rey Dominic y a la reina Olivia. La sala estalló en vítores ensayados cuando el rey levantó mi mano en la suya. Su agarre era firme, pero no doloroso. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, buscando algo que yo no podía nombrar. El banquete que siguió fue muy elaborado. Plato tras plato de manjares de los que solo había oído hablar, vinos de regiones cuyos nombres no podía pronunciar. Me senté junto a mi nuevo marido en un día en el que nos sentíamos por encima de los nobles que celebraban. Muy consciente de su presencia, de sus miradas ocasionales, de la cuidadosa distancia que mantenía entre nosotros, mi madrastra y Celine se sentían tristes en la mesa de honor, ya tratando de congraciarse con los cortesanos influyentes. Al observarlas, me di cuenta de que habían conseguido exactamente lo que querían. Conexión con el poder sin la carga de tener que servirlo realmente. Tu mejilla, dijo el rey de repente, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. Alguien te ha golpeado esta mañana. Me quedé paralizada, con la copa de vino a medio camino de mis labios. No fue nada, Majestad. Sus dedos rozaron mi mandíbula, girando mi cara hacia la luz. No me mientas, Olivia. Ni hoy, ni nunca. La suavidad de su tacto contrastaba con la dureza de su voz. ¿Fue tu madrastra? Dudé y luego asentí levemente con la cabeza. Algo peligroso brilló en sus ojos ámbar. ¿Por qué motivo? Le pregunté por qué me había ofrecido a mí en lugar de a Celine. Apretó la mandíbula. ¿Y cuál fue su respuesta? Lo negó. Dijo que el acuerdo siempre había sido para mí. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Interesante. Considéralo un regalo de boda que no la haya expulsado de la celebración por ponerle las manos encima a mi reina. Soltó mi cara y cogió su copa de vino. Aunque la noche es joven, puede que cambie de opinión. Esa amenaza casual me heló la sangre. Por favor, no lo hagas. Solo crearía más problemas. Me estudió por encima del borde de su copa. Aún la defiendes. Después de todo, defiendo la paz, le corregí. Y he tenido muy poca en mi vida. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o respeto. Una respuesta diplomática. Aún puedes ser una reina adecuada. Dejó su copa de vino y llamó a un sirviente. Pero recuerda esto, Olivia. Ya no estás a merced de nadie más que de mí. Y yo no comparto lo que me pertenece. Tras el banquete vino el baile, y los nobles giraron con pasos ensayados sobre el suelo de piedra. Yo permanecí junto al rey, observando con él desde nuestra posición elevada, muy consciente de los susurros, las miradas de reojo y las especulaciones sobre lo que sucedería cuando cayera la noche. Se preguntan si aún puedo desempeñar mis funciones como hombre, observó, con un tono de amarga diversión en la voz. Si mi parálisis se extiende a todas las funciones o solo a mis piernas. Sentí cómo se me subían los colores a la cara. Su Majestad, Dominic, corrigió. Cuando estemos solos, o casi solos, me llamarás por mi nombre. Dominic, repetí, con las sílabas extrañas en mi lengua. No creo que sea apropiado discutir esos asuntos aquí. ¿Y dónde sería apropiado? ¿En nuestra alcoba, tal vez? Su sonrisa era lobuna, depredadora. Ya llegaremos a eso. Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto cerca de la entrada del gran salón. Los guardias se movieron rápidamente, rodeando a una figura que aparentemente había intentado entrar por la fuerza. La música se interrumpió. Las conversaciones se acallaron cuando el alborotador fue arrastrado ante el dais. Un joven, de unos 20 años, con ojos desorbitados y ropa desaliñada, forcejeaba contra el agarre de los guardias. «Su Majestad», gritó, cayendo de rodillas. «Solicito una audiencia a mi pueblo, la frontera norte. Estamos siendo atacados». Dominic se enderezó y todo rastro de diversión sarcástica desapareció de su rostro. «Soltadlo», ordenó. «Explícate». Los guardias aflojaron su agarre a regañadientes. El joven se levantó tambaleante y se inclinó profundamente. «Perdone la intrusión, Majestad. He cabalgado 3 días sin descanso.
El clan Blackwood ha cruzado la frontera. Han quemado nuestros campos y se han llevado a nuestros hijos. Se le quebró la voz. Dijeron que era el pago por vuestros pecados. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, cargado de tensión y miedo. Miré a Dominic, sorprendida por su expresión. Rabia, sí, pero también algo parecido a la culpa que se reflejó en su rostro antes de quedar oculta por su control regio. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó. Hace 5 días, señor. Partí inmediatamente. Dominic se volvió hacia el hombre de rostro severo a su derecha. Lord Comandante Ellis, según había aprendido durante las presentaciones. Reúna a la Guardia Real. Cabalgaremos al amanecer. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. El rey no había salido del palacio en 4 años. No desde el ataque que lo dejó paralítico. Señor, comenzó Ellis con cautela. Quizás sería prudente enviar... He dicho que partimos. Dominic lo interrumpió con voz que no admitía réplica. No me quedaré de brazos cruzados mientras mi pueblo sufre por mis acciones pasadas. Su mirada recorrió a la nobleza atónita. La celebración ha terminado. Regresen a sus hogares y preparen a sus hombres. Cualquier casa que no responda a esta llamada será considerada traidora. El salón estalló en caos. Los nobles se apresuraron a marcharse. Los sirvientes se apresuraron a recoger las mesas. Los guardias recibieron órdenes apresuradas. A pesar de todo, Dominic permaneció sereno, dando órdenes con la autoridad de un hombre acostumbrado a que se le obedeciera sin preguntas. Yo permanecí inmóvil a su lado, olvidada en el repentino cambio de celebración a crisis. Mi noche de bodas, al parecer, no transcurriría como habían predicho los rumores. Cuando el salón se hubo vaciado casi por completo, Dominic finalmente se volvió hacia mí. Parece que nuestra noche de bodas debe posponerse, esposa. Su expresión era indescifrable. Lady Helena te acompañará a los aposentos reales. Tengo preparativos que hacer. ¿De verdad te vas?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Pero tu estado, mi estado, me interrumpió fríamente. No me impide liderar a mis hombres. He adaptado mis métodos, no abandonado mis responsabilidades. Entrecerró los ojos. ¿O te casaste con un hombre que creías completamente inválido? No, dije en voz baja, mientras mis dedos encontraban el colgante de plata en mi cuello. Me casé con un rey del que no sé nada, que se está enviando a una muerte segura el día de nuestra boda. Algo se suavizó brevemente en su mirada. La muerte y yo nos conocemos bien, Olivia. Ha tenido 4 años para reclamarme y aún no lo ha conseguido. Extendió la mano y sus dedos rozaron el colgante. Llévalo contigo mientras esté fuera y no confíes en nadie, ni en tu familia, ni en el consejo, ni siquiera en Lady Helena. ¿Por qué no? Porque el ataque que me dejó inválida vino de dentro de estas paredes, respondió, bajando la voz para que solo yo pudiera oírlo. Y he pasado 4 años averiguando quién lo orquestó. El miedo se apoderó de mi corazón. ¿Y has averiguado quién fue el responsable? Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Tengo algunas teorías. El clan Blackwood no actúa sin una orden. Pago. Alguien quería verme debilitado o muerto. Sus dedos se deslizaron desde el colgante hasta mi mejilla, sorprendentemente suaves contra la marca que me había dejado mi madrastra. Considera esto tu primera lección como reina. Todos en este palacio tienen motivos que aún no puedes ver. Con esa críptica advertencia hizo una señal a sus asistentes. 2 hombres salieron de las sombras y le ayudaron a alejar la silla de ruedas del estrado hacia una entrada lateral, dejándome sola en el trono. Una nueva reina abandonada el día de su boda, con enemigos que no podía identificar y un marido al que no entendía, cabalgando hacia un peligro que quizá le hubiera estado esperando desde el principio. Apreté el colgante, el último regalo de mi madre, y me pregunté si sería viuda antes de haber sido realmente esposa. La mañana llegó con la estruendosa partida de las fuerzas reales. Cientos de hombres a caballo, con armaduras relucientes a la luz del amanecer y estandartes ondeando al viento. Desde la ventana de mi habitación, en lo alto de la torre este, los vi reunirse en el patio de abajo. Los sirvientes se apresuraban entre los caballeros montados,
entregando provisiones y mensajes de última hora. Los señores, con sus armaduras pulidas, se sentaban erguidos sobre enormes caballos de guerra, con expresiones serias y decididas. En el centro de esta sinfonía militar se encontraba, no, estaba sentado, mi marido desde hacía menos de un día. El rey Dominic había cambiado sus galas nupciales por una armadura de cuero reforzada con placas relucientes en el pecho y los hombros. Incluso desde esa distancia podía ver las modificaciones en su silla de montar, correas que sujetaban sus piernas inútiles, permitiéndole montar a pesar de su parálisis. Su determinación era evidente en cada línea de su cuerpo, mientras los asistentes le ayudaban a montar un enorme semental negro que pateaba el suelo con impaciencia. Un golpe en la puerta de mi habitación desvió mi atención de la ventana. Lady Helena entró sin esperar permiso, con su rostro revestido de su habitual máscara de eficiencia. Su Majestad, dijo, haciendo una reverencia superficial que reconocía mi nueva condición sin transmitir verdadera deferencia. El rey me ha pedido que le entregue esto antes de su partida. Dejó un pesado llavero sobre la mesita de noche, seguido de una carta sellada con el escudo real. También me ha ordenado que le informe de que, en su ausencia, deberá asistir a todas las reuniones del Consejo y actuar con su autoridad en los asuntos que no puedan esperar a su regreso. La sorpresa debió de reflejarse en mi rostro, porque Lady Helena frunció los labios en señal de desaprobación. El Consejo no estará contento, continuó. Esperan una reina simbólica, no una gobernante, y menos aún una tan inexperta. Enderecé la espalda, fingiendo una confianza que no sentía. Entonces se llevarán una decepción. Una expresión fugaz, tal vez de diversión, cruzó su rostro antes de desaparecer. Efectivamente, la primera reunión se celebra al mediodía. Le sugiero que revise el contenido de la carta de Su Majestad antes de esa hora. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Su madrastra ha solicitado una audiencia esta mañana. Me tomé la libertad de negársela hasta que usted haya tenido tiempo de adaptarse a su papel. Gracias, respondí, sinceramente agradecida por el respiro. No me dé las gracias todavía, Su Majestad. Solo sigo las instrucciones del rey. Su mirada me recorrió de arriba abajo, evaluándome. Dejó órdenes explícitas sobre el acceso de su familia a usted. Quizás debería preguntarse por qué. Con esa enigmática declaración se marchó, dejándome sola con las llaves y la carta sellada. El lacre se rompió fácilmente bajo mi pulgar, revelando la fuerte y tajante letra de Dominic. Olivia, a estas alturas ya te habrán informado de tu autoridad temporal en mi ausencia. No se trata de un gesto de confianza, sino de necesidad. El Consejo intentará manipularte. Lord Harrington mediante halagos. Lady Blackthorne mediante intimidación. El Duque Reynard mediante su encanto. No confíes plenamente en ninguno de ellos. Las llaves te dan acceso a mi estudio privado, contiguo a nuestras habitaciones. Dentro del cajón izquierdo del escritorio, debajo de un doble fondo, encontrarás diarios que detallan mis investigaciones de los últimos 4 años. Léelos, memorízalos y luego quémalos. Tu madrastra intentará aprovechar tu nueva posición en su beneficio. Cualquier promesa que le hayas hecho antes de nuestro matrimonio queda ahora sin efecto. Recuerda que no respondes ante nadie más que ante mí. Me dirijo a la frontera norte no solo para hacer frente a la amenaza de Blackwood, sino para reunirme con alguien que afirma tener información sobre quién orquestó el ataque que me dejó como estoy. Si no regreso, la información de esos diarios será tu única protección. El colgante que llevas, lo he visto antes. Pregunta a la familia de tu madre sobre su origen cuando tengas tiempo. Hasta mi regreso leí la carta 2 veces más y luego la sostuve sobre la llama de la vela, viendo cómo el pergamino se ennegrecía y se convertía en cenizas, tal y como me había indicado que hiciera con los diarios. Afuera sonó un cuerno, la señal de partida. Volví a la ventana a tiempo para ver a Dominic guiar a sus fuerzas a través de las puertas del palacio. Con la espalda recta a pesar del artilugio que lo mantenía en la silla de montar, su corona sustituida por un casco que reflejaba la luz de la mañana. Por un momento, justo antes de pasar por debajo de la compuerta,
Miró directamente a mi ventana, como si supiera que yo lo estaría observando. La distancia era demasiado grande para leer su expresión, pero levanté la mano en un gesto que no era ni un adiós ni una bendición. Él inclinó ligeramente la cabeza, luego se volvió y se fue, engullido por las sombras de la muralla exterior. Cabalgaba hacia un peligro que yo no podía comprender, por razones que él solo había compartido en fragmentos. Cuando el último soldado se hubo marchado y el patio quedó vacío, salvo por los sirvientes que reanudaban sus tareas, centré mi atención en las llaves. Había 7 en total, cada una con una forma y un tamaño distintos. La más grande llevaba la insignia real, probablemente para el estudio que Dominic había mencionado. Las demás seguían siendo un misterio. Encontré el estudio exactamente donde él había indicado, escondido detrás de un tapiz que representaba una escena de casa en nuestras habitaciones compartidas. La llave giró suavemente en la cerradura, revelando un espacio que parecía intensamente personal, a diferencia del resto del palacio. Una pared estaba cubierta de mapas, marcados con notas y alfileres de colores. Otra estaba llena de estanterías con volúmenes encuadernados en cuero sobre estrategia, política y, sorprendentemente, medicina. El escritorio dominaba el centro, una enorme pieza de madera oscura marcada por el uso, con la superficie cubierta de pilas ordenadas de documentos y correspondencia. El cajón izquierdo se abrió con un ligero crujido. El doble fondo tardó más en descubrirse, ya que estaba ingeniosamente diseñado para parecer perfecto. Debajo había 3 diarios encuadernados en cuero negro, con las páginas llenas de la misma letra tajante que la carta. Los recogí y me retiré a una silla cerca de la ventana, donde la luz facilitaría la lectura. Las horas pasaron mientras me sumergía en el meticuloso registro de Dominic de los últimos 4 años. El primer diario comenzaba con su recuperación tras el ataque. El dolor, la rabia, la humillación de saber que sus piernas nunca volverían a sostenerlo. Su escritura en esas primeras entradas era casi violenta. La pluma a veces rasgaba el papel con la fuerza de su ira. Creen que estoy destrozado. Quizás lo esté, pero una espada rota aún puede cortar si se maneja con determinación. A medida que las semanas se convertían en meses, su enfoque pasó de la autocompasión al cálculo frío. Comenzó a catalogar a todos los nobles que habían visitado el palacio la semana del ataque, a todos los sirvientes que tenían acceso a sus aposentos, a todos los guardias que podrían haber sido sobornados para mirar hacia otro lado en un momento crucial. El segundo diario detallaba sus teorías sobre quién podría haber orquestado el intento de asesinato. El clan Blackwood, el mismo grupo que ahora atacaba las aldeas del norte, había sido el arma, pero alguien más la había apuntado. Alguien con acceso, conocimiento y motivo. Lord Harrington es quien más ganaría económicamente si yo muriera sin un heredero. Su hija me fue prometida en matrimonio antes de que yo eligiera a otra. Su orgullo nunca se recuperó. Lady Blackthorn controla las rutas de suministro del este. Se opuso abiertamente a mis reformas fiscales en el Consejo. Tiene conexiones con los Blackwood a través de su difunto marido. El duque Reinhard se presenta como mi aliado más cercano. Sin embargo, su ambición está mal disimulada. Comanda más hombres que cualquier otro noble. Una regencia bajo su control lo convertiría en rey en todo menos en el nombre. Nombres y sospechas llenaban página tras página, conexiones entre acontecimientos aparentemente inconexos, una red de conspiración que se ampliaba con cada entrada. El tercer diario, el más reciente y el más inquietante, introducía nuevas teorías sobre la implicación extranjera, reinos vecinos que podrían beneficiarse de la inestabilidad de Ravenwood. Y luego, en las últimas páginas, un nombre que me heló la sangre. Lord Frederick Blackwell, mi padre. Las pruebas sugieren que Frederick Blackwell pudo haber estado involucrado en las primeras fases de la planificación, aunque murió antes de que se llevara a cabo el ataque. Su repentina enfermedad plantea interrogantes. ¿Fue eliminado porque desarrolló una conciencia o para silenciarlo? Su viuda se volvió a casar con sospechosa rapidez. Su nuevo marido, Lord Caldwell, tiene conexiones con el tesoro, acceso a fondos que podrían haber pagado a los asesinos de Blackwood. Ofrecieron a su hija Celine como novia.
Un intento transparente de colocar a alguien leal a ellos en mi cama. Mi confianza. En su lugar, elegí a la otra hija, Olivia, la que intentaron ocultar, la que tiene los ojos de su padre y sospecho su verdadera lealtad, el colgante que lleva. He visto uno igual. Frederick llevaba uno idéntico cuando nos reunimos hace 5 años para discutir los tratados fronterizos. Afirmó que era una reliquia familiar con propiedades protectoras. Supersticiones sin sentido. Entonces lo creí, pero ahora no estoy tan segura. El diario terminaba ahí. La última entrada databa de solo 3 días antes de nuestra boda. Cerré la cubierta de cuero con manos temblorosas, mi mente aturdida por las revelaciones que reorganizaban todo lo que creía saber sobre mi familia, mi padre, mi marido. Si las sospechas de Dominic eran correctas, mi padre había estado involucrado en la conspiración que finalmente incapacitó al rey, pero tal vez había intentado retirarse, lo que provocó su repentina enfermedad. Mi madrastra y su nuevo marido habían continuado lo que él había abandonado, incluso intentando colocar a Selene en el puesto de reina para promover sus ambiciones. En cambio, Dominic me había elegido a mí, la hija que había sido marginada, pero que aún podía conservar la verdadera lealtad de su padre, fuera cual fuera. Y el colgante, mi posesión más preciada, estaba de alguna manera relacionado con todo ello. Apreté la media luna de plata, sintiendo sus contornos familiares contra mi palma. ¿Sabía mi madre de la participación de mi padre en estos planes? ¿Me había dado este colgante por puro sentimentalismo o por algo más significativo? Un reloj sonó desde la sala principal, sacándome de mis pensamientos. Era mediodía. La reunión del consejo que Lady Helena había mencionado comenzaría en breve. Devolví los diarios a su escondite, cerré con llave la puerta del estudio y me puse un vestido más adecuado para una reina que se enfrentaba a su primer reto político. La sala del consejo ocupaba el ala oeste del palacio, una sala circular con ventanas altas que dejaban entrar rayos de sol sobre una enorme mesa redonda. Cuando llegué, había 5 sillas vacías. La sexta, más grande que el resto y con la insignia real, estaba situada en lo que tradicionalmente se consideraba la cabecera. Lord Harrington se levantó cuando entré, con su barba blanca cuidadosamente recortada y sus ojos agudos a pesar de su avanzada edad. Su Majestad, dijo, inclinándose con una cortesía ensayada que no llegaba a reflejarse en su expresión. No la esperábamos, pero aquí estoy, respondí, dirigiéndome hacia la silla del rey con más confianza de la que sentía. A petición de mi marido, Lady Blackthorne, una mujer severa con el cabello gris acero, recogido en un elaborado moño, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desaprobación. Con el debido respeto, Majestad, estas reuniones tratan asuntos de Estado que requieren experiencia. Estoy segura de que así es. Asentí amablemente, tomando asiento. Por eso estoy aquí, para aprender. El duque Reinhard, más joven que los demás y de una belleza calculada, sonrió con un encanto estudiado. Por supuesto, nos complace el interés de su majestad por el gobierno. Sus ojos, de un azul pálido que me recordaba al hielo sobre aguas profundas, me evaluaron con curiosidad manifiesta, aunque estos son tiempos difíciles para tal educación. Los demás miembros del consejo, el Lord Comandante Ellis, que acababa de regresar de escoltar al rey hasta los límites de la ciudad, y el canciller Marlborough, un hombre delgado con los dedos manchados de tinta, intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. Creo, dije, cruzando las manos sobre la mesa que tenía delante, que los tiempos difíciles son precisamente cuando la educación cobra más valor. Miré a cada uno de ellos a los ojos, deteniéndome en aquellos a los que Dominic había señalado específicamente como sospechosos. ¿Empezamos? La reunión transcurrió con una tensión evidente. Informes de escaramuzas fronterizas más allá de la incursión de Blackwood, preocupaciones del Tesoro sobre la financiación de la campaña militar, mensajes diplomáticos de reinos vecinos ofreciendo ayuda con demasiadas condiciones como para ser fiables. Escuché más de lo que hablé, tomando nota de cómo cada miembro del consejo presentaba la información, qué enfatizaban, qué pasaban por alto, qué parecían reacios a abordar directamente.
Los diarios de Dominic me habían proporcionado un contexto que de otro modo me habría faltado, permitiéndome reconocer las corrientes subterráneas en discusiones aparentemente inocentes sobre rutas de suministro y rotaciones de guardias. Está el asunto del nuevo estatus de su familia, Majestad, dijo Lord Harrington cuando la reunión llegaba a su fin. El protocolo tradicional concede ciertos privilegios a los parientes de la reina. En efecto, añadió Lady Blackthorne con falsa preocupación, su madrastra ya ha preguntado por alojamientos adecuados dentro del palacio. Mantuve una expresión neutra, recordando la advertencia de Dominic. Mi madrastra y mi hermanastra están cómodas en su residencia actual. No hay necesidad de que se trasladen por el momento, pero sin duda, intervino el duque Reynard con suavidad. Usted querrá tener a su familia cerca durante la ausencia de Su Majestad para tener consuelo y apoyo. Su Majestad es mi familia ahora, respondí, levantándome de mi asiento para indicar el final de la discusión. Y creo que soy bastante capaz de arreglármelas sin apoyo adicional. La frustración se reflejó en sus rostros, sutil, rápidamente enmascarada, pero presente al fin y al cabo. Esperaban encontrar a una chica ingenua a la que pudieran manipular, no a alguien dispuesta a mantenerse firme ante sus primeros intentos de influir en ella. Cuando los miembros del consejo se marcharon, el canciller Marlborough se quedó rezagado y se acercó a mi silla con una reverencia diferenciada. Majestad, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro, ¿podría hablar con usted en privado? Dudé, luego asentí con la cabeza e indiqué a los guardias que se quedaran fuera mientras se cerraba la puerta de la sala. Debes saber, comenzó, mirando nerviosamente hacia la puerta, que el rey valora mi discreción. He sido su secretario personal en ciertos asuntos delicados. Ha ayudado en sus investigaciones, supuse, observando su rostro con atención. Una expresión de alivio se dibujó en sus rasgos. Entonces se lo ha contado. Bien, no estaba seguro de cuánto compartiría antes de marcharse. Sacó un papel doblado de la manga. Esto llegó por mensajero esta mañana. Pensé que era prudente entregárselo directamente a usted en lugar de hacerlo por los canales habituales. El papel no llevaba sello ni identificación. En su interior había una sola frase escrita con una letra desconocida. El lobo caza al cazador al salir la luna. ¿Qué significa? Pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Es una advertencia, respondió Maro, con la voz tensa por la ansiedad. El contacto del rey en el norte, el que tiene información sobre el intento de asesinato, cree que los han descubierto. La salida de la luna se refiere a dentro de 3 noches. Se me encogió el corazón. El rey va directo a una trampa. Maro asintió con severidad. Así parece. Ya he enviado a nuestro jinete más rápido para intentar interceptar a Su Majestad, pero puede que no llegue a tiempo, concluí por él, o que no llegue en absoluto si las carreteras están vigiladas de cerca. Contemplé la críptica advertencia, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se cernía con más fuerza sobre mis hombros. Dominic había cabalgado hacia el norte en busca de respuestas sobre quién había orquestado el ataque contra él 4 años atrás. Respuestas que podrían implicar a mi propio padre, a mi madrastra e incluso a miembros del consejo al que acababa de enfrentarme. Ahora se dirigía directamente hacia aquellos que habían intentado matarlo antes y que bien podrían lograrlo esta vez. Canciller, dije, con la decisión cristalizándose mientras hablaba. Necesito que organice una reunión privada con Lady Helena, inmediatamente, y que encuentre a alguien que pueda decirme más sobre esto. Toqué el colgante de plata que llevaba en el cuello. Su origen, su significado, cualquier cosa. El colgante, Majestad. La confusión arrugó su frente. El rey cree que es importante, que está relacionado con todo esto de alguna manera. Guardé el mensaje de advertencia en mi manga. Y ahora mismo necesito todas las ventajas que pueda encontrar si quiero mantener con vida a mi marido. Mientras Marrow se apresuraba a cumplir mis peticiones, volví a la ventana y miré hacia el norte, hacia el lejano horizonte donde Dominic había desaparecido horas antes. El hombre al que apenas conocía, el rey al que ahora servía, el marido que yo no había elegido,
pero que, por razones que aún no estaban del todo claras, me había elegido a mí. Ten cuidado, Dominic, pensé, agarrando el colgante que de alguna manera nos conectaba a través de linajes y conspiraciones. El juego es más peligroso de lo que ninguno de los dos imaginábamos. Lady Helena llegó a mis aposentos al caer la tarde, proyectando largas sombras sobre los suelos de piedra. Su rostro no delató nada de lo que pensaba mientras le explicaba el mensaje de advertencia y mis sospechas. Así que el rey se adentra en el peligro, dijo cuando terminé, con tono pragmático. No es de extrañar. Su Majestad nunca ha sido de los que eligen el camino de la precaución. ¿Puedes ayudarme?, le pregunté directamente. El canciller Marlborough dice que llevas más tiempo que nadie al servicio de la familia real. Si hay información sobre este colgante, toqué la media luna de plata que llevaba en el cuello, o sobre la conexión de mi padre con el rey, tú lo sabrías. Me estudió con los ojos entrecerrados. ¿Por qué debería ayudarte? Una reina de un solo día sin más lealtad que tu apresurado matrimonio con un rey que muchos creen que no regresará de esta expedición. Porque Dominic confía en ti, respondí. A pesar de sus advertencias de no confiar en nadie, él dispuso que tú fueras mi principal contacto. Eso lo dice todo. Algo brilló en sus ojos. Aprobación, tal vez. Muy observadora, Majestad. En efecto, el rey y yo tenemos un acuerdo. Miró hacia la puerta y luego bajó la voz. Lo que voy a contarte no puede salir de esta habitación. Hay vidas que dependen de ello, incluida la tuya. Asentí, con el pulso acelerado. Tu padre, Lord Frederick Blackwell, no era solo un noble menor, como te han hecho creer. Era el jefe de espías del rey, su recopilador de información y confidente más fiable. La revelación me golpeó como un puñetazo. Mi padre era un espía, el mejor en la historia del reino. Dirigía una red de informantes que se extendía más allá de nuestras fronteras hasta los reinos vecinos. El rey confió en su inteligencia para prevenir 3 intentos de asesinato antes de que uno de ellos tuviera éxito. En parte. Sus labios se estrecharon. Cuando tu padre murió repentinamente, esa red se fragmentó. Algunos creen que no fue una coincidencia que el ataque exitoso contra el rey ocurriera apenas 2 meses después de la muerte de Lord Frederick. Me hundí en una silla cercana. Me sentía aturdida, pero los diarios de Dominic sugerían que mi padre podría haber estado involucrado en la conspiración contra él. Una teoría que el rey desarrolló antes de recuperar ciertos documentos. Lady Helena explicó, evidencias más recientes sugieren que tu padre pudo haber descubierto la conspiración y haber sido eliminado por ello. Se acercó, mirando el colgante. ¿Me permite? Vacilante, me quité el collar y lo deposité en su palma. Ella le dio la vuelta, examinando la artesanía con ojos expertos. «¿Cómo sospechaba?», murmuró. «No es una simple baratija. La luna creciente era el símbolo utilizado por los agentes más selectos de su padre. La estrella en su interior representa al hijo de un agente, un posible sucesor. Su mirada se cruzó con la mía, aguda, con una nueva valoración. ¿Tu madre te lo dio en su lecho de muerte?». Lo confirmé, con una voz apenas superior a un susurro. Entonces supo que te estaba preparando a su manera. Lady Helena devolvió el colgante. Lord Frederick entrenó a todos sus mejores agentes para que reconocieran estos símbolos. Si el rey lo hubiera notado, se habría dado cuenta inmediatamente de lo que significaba. Que yo era la hija de mi padre en más de un sentido. Concluí, comprendiendo lo que estaba pasando. Por eso me eligió a mí en lugar de a Celine. Pensó que podría haber sido entrenada como sucesora de mi padre. ¿Lo fuiste? Negué con la cabeza, con la confusión nublando mis pensamientos. No, al menos no que yo sepa. Mi padre me enseñó a observar a las personas, a leer expresiones, a recordar detalles. Me dijo que eran juegos para agudizar mi mente. No eran juegos, Majestad, dijo Lady Helena en voz baja. Era entrenamiento. Técnicas básicas que se enseñan a los niños con potencial. Si hubiera vivido, habría depositado toda su confianza en ti cuando hubieras alcanzado la mayoría de edad. Se enderezó. El rey debía de esperar que tu entrenamiento fuera más allá de lo que fue. Entonces le decepcioné, dije. El peso de la insuficiencia se posó sobre mis hombros.
tal vez. O tal vez vio algo en ti que aún no has reconocido en ti mismo. Se dirigió hacia la puerta. Debo irme. Las paredes tienen oídos y ya hemos hablado demasiado abiertamente. Espere, le dije. No me ha dicho cómo ayudar al rey. Se detuvo con la mano en el picaporte. Si su majestad cae en una trampa, ¿qué quiere que haga? ¿Enviar soldados tras él? Eso solo alertaría a sus enemigos de que la trampa ha sido descubierta. Debe haber algo, insistí. Alguna forma de advertirle, de ayudarle. Lady Helena me estudió durante un largo momento. Tu padre tenía refugios seguros por todo el reino, lugares donde sus agentes podían buscar refugio, intercambiar información y reagruparse cuando fuera necesario. Si aún existe alguno, estaría registrado en sus archivos personales. Y ahí es donde, respondió con una leve sonrisa, es algo que solo su sucesor sabría. Después de que se marchara, caminé por las cámaras reales, con la frustración aumentando con cada paso. Mi padre había sido el jefe de espías del rey. Sin saberlo, yo había recibido formación en técnicas básicas de espionaje. El colgante me señalaba como posible sucesor de su red, y en algún lugar mi padre había escondido registros que podrían contener información sobre refugios donde Dominic pudiera buscar cobijo si se le advertía de la trampa. ¿Pero dónde se guardarían esos registros? No en nuestra casa familiar. Mi madrastra había registrado cada rincón tras su muerte, buscando objetos de valor, sin pasar por alto nada que pudiera tener algún valor. Tampoco en sus oficinas. Estas habían sido vendidas para cubrir deudas que ahora sospechaba que habían sido inventadas por mi madrastra y su nuevo marido. Toqué el colgante, recordando las palabras de mi madre. Mientras lo lleves puesto, estaré contigo. ¿Había querido decir algo más que un sentimiento maternal? ¿Había intentado decirme algo sobre el collar en sí? Con dedos temblorosos, examiné la media luna de plata con más atención que nunca. La artesanía era exquisita, el metal parecía no tener juntas, pero al presionar en diferentes puntos, sentí un ligero ceder cerca de donde la estrella se unía a la luna, un mecanismo oculto. Con el corazón acelerado presioné más fuerte. Con un leve clic, la estrella se desprendió de la media luna, revelando un pequeño compartimento dentro de la curva de la luna. En su interior había un trozo de pergamino cuidadosamente doblado, no más grande que la uña de mi pulgar. Con cuidado lo extraje y lo desdoblé, revelando una secuencia de números y letras escritos con la letra inconfundible de mi padre. N48, Degal 50E16D, suelo 14, roble hueco tercer estante, lomo rojo, coordenadas e instrucciones para encontrar algo escondido. Pero ¿dónde estaban esas coordenadas? ¿Y cómo podría llegar a tiempo para ayudar a Dominic? Un golpe en la puerta de la cámara interrumpió mis pensamientos. El canciller Marrow entró, con el rostro demacrado por la ansiedad. Majestad, perdone la intrusión, ha habido un acontecimiento. Miró nerviosamente por encima del hombro antes de continuar. El jinete que enviamos para avisar al rey nunca salió de la ciudad. Lo encontraron en los establos con la garganta cortada. Un frío temor se apoderó de mi corazón. Entonces no tenemos forma de avisar a Dominic. Peor aún, continuó Morrow con voz apenas audible. Me han informado de que el duque Renard lleva semanas enviando mensajes privados a las fronteras del norte. Mensajes que coinciden con los movimientos del clan Blackwood. Él es el traidor, susurré, encajando las piezas. Atrajo a Dominic North, así parece. Y con el rey ausente y la guardia real acompañándolo, Marlborough no necesitó terminar la frase. El palacio era vulnerable. Yo era vulnerable. Canciller, necesito un mapa del reino, el más detallado que pueda encontrar, con marcas de latitud y longitud. Parecía desconcertado, pero asintió. Por supuesto, Su Majestad, pero ¿puedo preguntar por qué? Porque creo que sé cómo encontrar los registros de mi padre, respondí, y pueden ser nuestra única esperanza para salvar al rey. El mapa llegó en menos de una hora. Una representación enorme y meticulosamente dibujada de Ravenwood y los territorios circundantes. Con dedos temblorosos, localicé las coordenadas de la nota oculta.
Marcaban un lugar en lo profundo del bosque que bordeaba la finca de nuestra familia, un lugar que había visitado a menudo cuando era niño. La antigua biblioteca, susurré. El recuerdo afloró. Un edificio de piedra, pequeño y aparentemente abandonado, donde mi padre a veces desaparecía durante horas. Lo llamaba su lugar de reflexión. Yo había supuesto que era simplemente un refugio de la enfermedad de mi madre, de las responsabilidades que le agobiaban. Ahora comprendía que había sido mucho más. Su Majestad, Marlborough parecía confundido. Sé a dónde tenemos que ir, dije, con la decisión ya tomada. Y debemos partir esta noche, abandonar el palacio. La alarma se reflejó en su voz. Eso sería extremadamente peligroso. El duque Renard tiene hombres apostados por toda la ciudad. Si se da cuenta de que has descubierto su traición, debemos asegurarnos de que no se dé cuenta. Le interrumpí. Necesito una escolta de confianza, mínima y discreta. Viajaremos al amparo de la oscuridad. Volví a estudiar el mapa, calculando distancias. Si cabalgamos sin descanso, podemos llegar al lugar al amanecer. Recuperaremos lo que necesitamos y aún tendremos tiempo de enviar una advertencia al norte. Marrow parecía dividido entre el deber y el miedo. El consejo se opondrá a tu partida. El consejo no tiene por qué saberlo, le respondí. No hasta que nos hayamos ido. Y si el duque Reynard intenta hacerse con el poder en tu ausencia, pensé en los diarios escondidos en el estudio de Dominic, en las pruebas que contenían. Prepara copias de los diarios privados del rey, los que detallan su investigación sobre el intento de asesinato. Tenlos listos para entregarlos a todas las casas nobles del reino si me ocurre algo. Me encontré con la mirada ansiosa de Marlborough. Destrucción mutua asegurada. Si Rudyard se rebela contra mí, su complicidad se hará pública. La comprensión se reflejó en los ojos del canciller, seguida de una admiración renuente. Su padre estaría orgulloso, Majestad. Tiene su mente estratégica. Esperemos que también tenga su suerte, respondí con severidad. Partiremos en 2 horas. No se lo digas a nadie más que a los directamente involucrados en nuestra partida. Mientras Marlborough se apresuraba a hacer los preparativos, me puse la ropa de montar que llevaba escondida bajo una capa con capucha. El colgante volvió a su lugar alrededor de mi cuello, con su compartimento secreto oculto, y su peso, familiar y a la vez nuevo y significativo, contra mi piel. A medianoche nuestro pequeño grupo, yo, el canciller Marlborough y 4 guardias de confianza, nos colamos por la puerta de los sirvientes y nos adentramos en la ciudad dormida. La noche nos envolvió como un manto protector mientras nos abríamos paso por las estrechas calles hacia la puerta oriental. Las estrellas brillaban fríamente sobre nuestras cabezas, ofreciendo la luz justa para guiarnos sin revelar nuestra presencia a los ojos vigilantes. La ciudad quedó atrás, dando paso a un campo abierto que cruzamos al galope. El bosque se alzaba ante nosotros, oscuro e intimidante en la noche sin luna. Guié a nuestro grupo por caminos que recordaba de mi infancia, rezando para que mi memoria no nos traicionara. Amanecía cuando llegamos a las coordenadas, un claro donde un antiguo roble hacía guardia sobre un pequeño edificio de piedra, casi engullido por las enredaderas y la maleza. Para los observadores ocasionales parecía abandonado, olvidado por el tiempo. Pero yo sabía que no era así. Esperad aquí, les indiqué a los demás, desmontando. Estad atentos. Si se acerca a alguien, avisad inmediatamente. La puerta se abrió con un chirrido al tocarla, revelando un espacio a la vez familiar y extraño. Las paredes estaban cubiertas de estanterías polvorientas, llenas de volúmenes cuyos lomos se habían descolorido por el paso del tiempo y el abandono. Pero la capa de polvo no era uniforme. Algunas zonas mostraban signos de haber sido manipuladas recientemente. Roble hueco, tercer estante, lomo rojo, decía la nota. Recorrí la habitación con la mirada, sin encontrar ningún roble hueco evidente, hasta que mi vista se posó en una mesa de lectura de madera tallada a partir de una sola pieza maciza de roble. Su columna central, lo suficientemente gruesa como para ocultar un compartimento secreto, tenía un sutil dibujo de hojas alrededor de la base. Al pasar los dedos por los grabados, sentí que una sección cedía ligeramente bajo la presión,
Un clic, seguido del susurro de la madera deslizándose contra la madera al abrirse un cajón oculto en la base de la mesa. En su interior había una pequeña llave de hierro, sencilla pero claramente forjada con precisión. El tercer estante contenía una fila de libros de lomo rojo, indistinguibles entre sí a primera vista. Una inspección más detallada reveló sutiles diferencias en la encuadernación de cuero y en las letras doradas. Uno de los volúmenes, ligeramente más delgado que el resto, llevaba grabada en el lomo la insignia personal de mi padre. Una luna creciente con una estrella que coincidía con mi colgante. La llave encajaba en una cerradura oculta dentro de la encuadernación. Al girarla, el libro se abrió para revelar, no páginas, sino un interior hueco que contenía un folio de cuero atado con una cuerda. Mis manos temblaban mientras desataba la encuadernación. En el interior había mapas, listas de nombres y lugares, mensajes codificados, los restos de la red de inteligencia de mi padre, conservados y ocultos para quien pudiera seguir sus pasos. Entre los documentos, encontré lo que buscaba. Un mapa que marcaba los refugios seguros en todo el reino, incluidos 3 cerca de la frontera norte, hacia donde se dirigirían las fuerzas de Dominic. Había más, mucho más de lo que podía asimilar en el poco tiempo disponible. Páginas que detallaban a los sospechosos de traición dentro de la corte, incluidas pruebas condenatorias contra el duque Reynard. Correspondencia que sugería que mi padre había descubierto efectivamente el complot contra el rey poco antes de su muerte, y una carta dirigida a mí sellada con láwax con el emblema de la media luna. Guardé la carta en mi corpiño para más tarde y reuní los documentos más importantes. La ubicación de los refugios, las pruebas contra Reynard y las comunicaciones codificadas que aún podían estar activas. Habría tiempo de volver a por el resto si sobrevivíamos a los próximos días. Majestad, el canciller Marlborough tiene un asunto urgente que comunicarle. Susurró a través de la puerta abierta. Se acercan escritores desde el sur. Rápidamente volví a colocar el libro hueco en su sitio, cerré con llave el cajón oculto y salí apresuradamente, con los documentos a buen recaudo dentro de mi capa. ¿Cuántos?, pregunté, uniéndome a Marlborough junto al árbol desde donde observaba la nube de polvo que se acercaba. Al menos una docena, respondió con severidad. Llevan el estandarte del duque Reynard. Se me heló la sangre. ¿Cómo nos ha encontrado tan rápido? Alguien del palacio debe de haber traicionado nuestra partida. La expresión de Morrow se ensombreció. Nos superan en número. Si nos atrapan, no lo harán. Le interrumpí, con la mente a 1000 por hora. Nos separamos. Tú te quedas con estos. Le puse en las manos los documentos sobre los refugios. Cabalga hacia el norte lo más rápido posible. Encuentra al rey. Advierte sobre la trampa. Cuéntale sobre el refugio en Ravens Pass. Es el más cercano a su posible ubicación. Y tú, Majestad, yo llevaré a los demás hacia el este, a la finca de mi familia. Reynard pensará que he huido a buscar protección a mi madrastra. Acaricié los documentos restantes escondidos en mi capa. Tengo lo que necesito para desenmascararlo cuando llegue el momento. Marrow dudó. Es demasiado peligroso. Si te pasa algo, los diarios que has preparado garantizarán que Renard caiga conmigo. Terminé por él. No es una petición, canciller. Es una orden de su reina. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez. Inclinó la cabeza. Como ordene, Majestad. Que los dioses la protejan hasta que nos volvamos a ver. Montamos rápidamente y nuestro grupo se dividió según lo planeado. Vi a Morrow desaparecer en el bosque del norte antes de dirigir a mis 4 guardias hacia el este, asegurándome de que fuéramos lo suficientemente visibles como para que los hombres de Reynard nos vieran. Cabalgad rápido, ordené a mis escoltas. Hacedles creer que huimos presas del pánico. La persecución comenzó casi de inmediato, y los hombres de Ryard cambiaron de rumbo para seguirnos, tal y como esperaba. Cabalgamos a toda velocidad por los campos abiertos, alejándonos cada vez más de la ruta de escape de Marlborough con cada minuto que pasaba. Pero los hombres de Renard nos estaban ganando terreno, sus caballos estaban más frescos,
y su determinación se veía alimentada por las recompensas que les había prometido su señor. Al acercarnos a un cruce de ríos, tomé otra decisión rápida. Seguid hacia el este, ordené a 3 de los guardias. Hacedlo de forma evidente. Alejadlos. Al cuarto, el más joven, poco más que un niño, le entregué un documento sellado que había preparado apresuradamente, utilizando pruebas del dinero de mi padre. Lleva esto a Lady Helena. Dile que entregue copias a todas las casas nobles si no regreso al palacio al anochecer. El miedo y la determinación se reflejaban en el rostro del joven guardia. ¿Y usted, Majestad? Yo voy a tomar otro camino, respondí, girando mi caballo hacia un estrecho sendero que conducía al sur a través de una densa maleza. Ahora marchaos, todos vosotros. Obedecieron sin más preguntas, y los 3 señuelos se dirigieron al este cruzando el río, atrayendo consigo a la mayoría de los hombres de Reynard. El cuarto se escabulló hacia el noroeste, tomando una ruta más segura de regreso a la capital. Espoleé a mi caballo por el sendero casi invisible, con las ramas azotando mi capa mientras nos adentrábamos en el bosque. Detrás de mí, oí gritos cuando los hombres de Reynard dividieron sus fuerzas tras descubrir mi maniobra de distracción. Al menos 2 jinetes me perseguían ahora, abriéndose paso a través de la maleza sin intentar ocultarse. El sendero se estrechaba aún más, obligándome a reducir la velocidad. Mi caballo resoplaba nervioso, sintiendo mi ansiedad a medida que los sonidos de la persecución se acercaban. El camino descendía abruptamente, siguiendo un arroyo que atravesaba un terreno rocoso. Más adelante, los árboles se aclaraban, revelando lo que había estado buscando. Una cascada que caía en una profunda poza rodeada de rocas cubiertas de musgo. Otro recuerdo de mi infancia. Otro de los lugares de reflexión de mi padre, que ahora reconocía por lo que realmente era. Una vía de escape. Desmonté rápidamente, me quité la capa y la colgué de una rama que se extendía sobre la piscina. Una prueba para que mis perseguidores la encontraran. Con una fuerte palmada en el costado, envié a mi caballo a galopar hacia lo más profundo del bosque. Los gritos se hicieron más cercanos mientras me deslizaba detrás de la cascada y encontraba el estrecho pasadizo que mi padre me había mostrado una vez. En caso de emergencia, el agua empapó mi ropa mientras me apretujaba para pasar por la abertura hacia una pequeña cueva más allá. Algunos secretos no están hechos para compartirlos, Libby, me había dicho mi padre, excepto con aquellos en quienes confiarías tu vida. Me adentré más en el sistema de cuevas, guiada por un recuerdo que se desvanecía y una esperanza desesperada. Los sonidos de la persecución se perdieron bajo el rugido del agua que caía. El pasadizo se retorcía, se estrechaba y luego se abría a una cámara más grande, donde una pequeña embarcación yacía oculta bajo una lona impermeable. La corriente subterránea me alejaría del peligro y me llevaría a un pequeño pueblo de pescadores, si navegaba correctamente, donde podría encontrar aliados entre aquellos que aún recordaban a mi padre con lealtad. Al descubrir la embarcación, mis dedos rozaron algo tallado en su asiento de madera. Una luna creciente abrazando una estrella. El legado de mi padre, que aún me guiaba. A mis espaldas, unas voces apagadas resonaban desde la entrada de la cueva. Los hombres de Reynard habían encontrado el pasadizo. Sin tiempo que perder, empujé la pequeña embarcación hacia las oscuras aguas y subí a bordo, rindiéndome a la corriente que me arrastraba hacia lo desconocido. Si llegaría a tiempo al rey, si Marrowrow conseguiría transmitir su advertencia, si sobreviviría para volver a ver a Dominic, todo seguía siendo incierto mientras la oscuridad me envolvía. Pero una cosa había quedado muy clara. Era sin duda hija de mi padre. Y lucharía con todas mis habilidades, todos mis recursos y todo mi valor para proteger el reino al que él había servido y al rey con el que me había casado. El río subterráneo me llevó a través de la oscuridad durante lo que parecieron horas, con corrientes que alternaban entre suaves deslizamientos y vertiginosas corrientes a través de estrechos pasadizos. Mi mundo se redujo a sensaciones inmediatas. El agua fría salpicaba ocasionalmente por el borde de la embarcación. El roce de la piedra contra la madera cuando las paredes del túnel se acercaban demasiado.
el goteo lejano del agua que marcaba el paso del tiempo. Cuando por fin apareció la luz, un pálido resplandor azul delante de mí que se fue intensificando gradualmente. Sentí como si estuviera renaciendo. El túnel se ensanchó hasta convertirse en una caverna donde el río se ralentizó, fluyendo pacíficamente hacia una abertura parcialmente oculta por una cortina de enredaderas. Más allá de ellas, la luz del día me llamaba. Guié la pequeña embarcación a través de la cortina natural y salí a la luz del sol de la tarde. El río se unía a una vía fluvial más grande que serpenteaba a través de un prado salpicado de flores silvestres. A lo lejos, el humo se elevaba de las chimeneas, el pueblo pesquero que recordaba de las visitas de mi infancia con mi padre. Mi ropa se había secado casi por completo durante el largo viaje bajo tierra, pero aún presentaba un aspecto desaliñado mientras me dirigía hacia un muelle desgastado, donde estaban amarrados varios barcos de pesca. Un anciano levantó la vista de las redes que estaba remendando, y su rostro curtido registró sorpresa cuando me acerqué. Vaya, vaya, dijo, ayudándome a amarrar mi bote con sus manos nudosas, fuertes a pesar de su edad. Hace mucho tiempo que nadie bajaba por la vieja ruta de escape, dijo entrecerrando los ojos con aire evaluador. ¿Te pareces a Frederick? ¿Eres su hija? Asentí, sorprendida por el reconocimiento. Olivia ya se lo imaginaba. Él hablaba a menudo de ti. Miró a su alrededor con cautela antes de continuar. Se corrió la voz sobre tu matrimonio con el rey y otras cosas también. Los hombres hacían preguntas y ofrecían dinero a cambio de información sobre cualquier forastero que pasara por allí. Me ayudó a subir al muelle. Ven, querrás ir a casa de Marta. Allí estarás a salvo. Me guió a través del pueblo, tomando una ruta tortuosa que evitaba los caminos principales. Ojos curiosos nos observaban desde las ventanas y puertas, pero nadie se acercó ni nos llamó. El ambiente estaba cargado de una tensión tácita. Marcia resultó ser una mujer de mediana edad y rostro severo, cuya expresión se suavizó casi imperceptiblemente cuando mi guía mencionó el nombre de mi padre. Su cabaña estaba apartada de las demás, rodeada por un jardín de hierbas y flores que le proporcionaba belleza y privacidad. La chica de Frederick, dijo, invitándome a entrar. Nos preguntábamos si alguna vez encontrarías el camino hasta aquí. Cerró la puerta con llave detrás de nosotros. El momento oportuno es una bendición o una maldición, dependiendo de cómo se mire. ¿Qué quieres decir? Le pregunté mientras ella se afanaba en poner agua a hervir y colocar pan y queso sobre una mesa de madera llena de marcas. Las fuerzas del rey pasaron por aquí hace 2 días, rumbo a la frontera norte. Me lanzó una mirada significativa y ayer les siguió otro grupo. Hombres sin estandartes, que se movían silenciosos como sombras, siguiendo el camino del rey. Se me encogió el corazón. ¿Cuántos? 2 docenas, quizá más. Bien armados, no eran del clan Blackwood, demasiado disciplinados para ser esa chusma del bosque. Puso una taza humeante delante de mí. Bebe. Pareces medio ahogado y completamente agotado. Bebí un sorbo de la infusión de hierbas y su calor se extendió por mi cuerpo helado. Tengo que avisar al rey. Va directo a una trampa. Marta intercambió miradas con el viejo pescador. Jonas podría ayudar con eso. Su nieto es uno de los jinetes más rápidos de la región. Jonas asintió. El chico conoce los caminos del bosque mejor que los exploradores reales. Podría llegar al campamento del rey antes de medianoche si sale ahora mismo. La esperanza se encendió en mi interior. Puedo pagarle bien por sus servicios, y la gratitud del rey sería considerable. No hace falta pagarle, dijo Marta con firmeza. Tu padre salvó la vida de mi hijo una vez. Recurrió a sus influencias para que lo indultaran después de que lo detuvieran por contrabando hace 10 años. Sus ojos se suavizaron al recordar, y dijo que todo el mundo merecía cometer un error sin tener que pagarlo para siempre. Jonas salió a buscar a su nieto, mientras Marta me proporcionaba ropa limpia y un lugar donde lavarme el polvo de la cueva de la piel y el pelo. Cuando salí, sintiéndome algo recuperado, ya se había redactado un mensaje y un joven de ojos alertas estaba listo para entregarlo. No se lo digas a nadie más que al propio rey. Le di instrucciones,
Le puse la nota sellada en la mano y le di esto como prueba de quién te envía. Me quité el colgante y lo coloqué encima del mensaje. La media luna de plata me pareció como una extremidad perdida al soltarla, pero Dominic la reconocería inmediatamente. La casa segura de Ravens Pass es su mejor refugio. El canciller Marrero ya debería estar de camino hacia allí con instrucciones detalladas. El joven escritor asintió solemnemente. No le fallaré, Majestad. Cuando se marchó, Marcha me llevó a la ventana trasera de la cabaña. Ahora, sobre tu regreso al palacio. ¿Es posible? Pregunté. Los hombres del duque Reynard vigilarán todas las carreteras principales. Las carreteras principales no son las únicas vías de comunicación, respondió con un toque de suficiencia. Tu padre se aseguró de ello. Al caer la noche, te acompañaremos para que llegues sano y salvo. Aunque el viaje no sería cómodo, tenía razón. Viajé en un carro de heno por caminos agrícolas olvidados, luego pasé a un carro de mercaderes oculto bajo rollos de tela y finalmente me trasladé a un carro de lavandería real. Cada transición fue orquestada por personas que pronunciaban el nombre de mi padre con reverencia. Poco a poco fui regresando a la capital durante la noche y el día siguiente. Al atardecer del segundo día, el palacio finalmente apareció a la vista, con sus torres recortadas contra el sol poniente. Lady Helena esperaba en la entrada de servicio, con una expresión de alivio momentáneo en el rostro antes de volver a poner su habitual máscara impasible. Su Majestad llega en el momento oportuno, dijo, acompañándome por los pasillos traseros. El duque Reinhard ha convocado una reunión urgente del Consejo para esta noche. Afirma tener pruebas de que usted huyó del reino, abandonando sus deberes. Pretende declararse regente en ausencia del rey. Que lo intente, respondí, agarrando los documentos que había protegido durante todo mi viaje. Yo también tengo pruebas. Me bañé y me cambié rápidamente, poniéndome un vestido azul medianoche que me daba una autoridad de la que carecía mi aspecto cansado por el viaje. Lady Helena me peinó, ocultando hábilmente los mechones más cortos que había cortado para incluir en mi mensaje a Dominic. El consejo se reunirá en la sala este dentro de una hora, me informó, mientras colocaba el último alfiler. Me tomé la libertad de convocar a varias casas nobles leales para que asistieran como testigos. Al duque Reinhard le resultará difícil deshacerse de ti con tantos ojos mirando. Bien, dije, mirándola a los ojos en el espejo. Y los documentos que envié con el joven guardia se distribuyeron a los aliados clave según las instrucciones. Si te ocurriera algo, la traición del duque Renard se haría pública por la mañana. La determinación me invadió mientras me dirigía hacia la sala del consejo. Flanqueada por guardias, Lady Helena me aseguró que seguía siendo leal a la corona. Las pruebas contra Renard pesaban en el bolsillo oculto de mi vestido, un peso que se equilibraba con la ira justificada que había ido acumulando desde que descubrí su traición. Me detuve frente a las puertas de la sala, oyendo voces que debatían en el interior. Respiré hondo y asentí a los guardias, que abrieron las puertas con precisión ceremonial. Su Majestad, la reina Olivia Everett, anunció el heraldo, con una voz que rompió el repentino silencio que se había producido. El duque Reynard se quedó paralizado a mitad de la frase, y su rostro palideció cuando entré. Los demás miembros del consejo mostraron diversos grados de sorpresa y, en el caso de Lord Harrington, una decepción mal disimulada. Perdonad mi retraso, dije, dirigiéndome con pasos mesurados a la cabecera de la mesa. Estaba ocupándome de asuntos de seguridad del reino que requerían mi atención personal. Su Majestad, Renard se recuperó rápidamente, recuperando su encanto, como si se tratara de una máscara bien gastada. Temimos lo peor cuando desapareció sin avisar. Hubo informes de violencia, secuestros. ¡Qué fascinante!, interrumpí, tomando asiento. Especialmente porque la única violencia fue perpetrada por hombres que llevaban su insignia personal, Duke Reinhard. Hombres que me persiguieron después de que usted se enterara de alguna manera de mi discreta salida del palacio. Un murmullo recorrió a los nobles reunidos. La sonrisa de Reynard se tensó. Envié hombres a buscarla, Majestad, por preocupación por su seguridad. Si actuaron con exceso de celo,
Actuaron siguiendo sus órdenes, afirmé con rotundidad. Al igual que el clan Blackwood, actuó a cambio de su dinero cuando atacó las aldeas del norte, al igual que lo hizo hace 4 años cuando dejó paralítico a mi marido. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. Lord Harrington se levantó a medias de su asiento. Son acusaciones muy graves, Majestad. ¿Tiene pruebas para respaldarlas? En respuesta, saqué los documentos de mi vestido y los puse sobre la mesa. Registros financieros que mostraban pagos desde cuentas controladas por el duque Reynard a intermediarios conocidos de Blackwood, correspondencia interceptada entre el duque y los líderes del clan, y el testimonio de uno de sus antiguos lugartenientes, que había tenido un ataque de conciencia tras el último intento de asesinato. El encanto de Reynard se evaporó, sustituido por fríos cálculos, inventos y falsificaciones. ¿Quién creería las desesperadas afirmaciones de una chica obligada a casarse, que buscaba hacerse con el poder? Yo lo haría, dijo una voz grave desde la entrada. Todas las cabezas se volvieron hacia las puertas, que se habían abierto silenciosamente para revelar al rey Dominic Everett, todavía con su traje de batalla manchado por el viaje, empujado en su silla de ruedas por un sombrío canciller Marlborough. Alrededor de su cuello, reflejando la luz de la lámpara con los familiares destellos plateados, colgaba mi colgante. La sala quedó en completo silencio mientras Dominic se acercaba en su silla de ruedas, con sus ojos ámbar fijos en el rostro de Reynard con mirada depredadora. Majestad, logró decir Reynard, con el rostro ceniciento, no esperábamos su regreso tan pronto. Evidentemente, respondió Dominic, con voz peligrosamente suave. Aunque imagino que no esperaban que regresara en absoluto. Continuó hacia la mesa hasta llegar a mi lado. Su mano encontró la mía bajo el borde de la mesa, entrelazando sus dedos con una delicadeza sorprendente, dada la furia evidente en su expresión. Gracias a la advertencia de mi esposa, evité la emboscada que me tendieron en el Paso Norte, informó al atónito consejo. En su lugar, tomé una ruta alternativa para interceptar a los líderes del clan Blackwood, que resultaron ser muy informativos una vez motivados adecuadamente. Lord Harrington carraspeó. El clan atacó. El clan siguió órdenes. Dominic le corrigió bruscamente. Órdenes pagadas con oro procedente del propio tesoro de Ravenwood, desviado mediante una ingeniosa contabilidad a la que solo tenía acceso el duque Reynard como ministro de Finanzas. La mano de Reynard se movió sutilmente hacia su cinturón, donde vislumbré el contorno de una daga oculta. Sin pensarlo, golpeé su muñeca con mi mano, inmovilizándola contra la mesa. «Guardias», llamé con calma, manteniendo mi agarre a pesar del intento de Reynard por liberarse. El duque parece estar armado en presencia del rey. Una grave violación del protocolo. ¿No les parece? Los guardias se movieron rápidamente para inmovilizar a Reynard, que abandonó toda pretensión de inocencia. «Deberías haber muerto en ese ataque», le espetó a Dominic. «Un rey lisiado es una burla a lo que Ravenwood se merece. Y sin embargo, este rey lisiado ha logrado burlarte en todo momento», respondió Dominic con serenidad, con la inestimable ayuda de su reina. Su pulgar rozó mis nudillos en un gesto a la vez posesivo y agradecido. «Llevadlo a los calabozos. Determinaremos la lista completa de conspiradores antes de su ejecución». Mientras Reynard era arrastrado, lanzando amenazas y acusaciones que caían en saco roto, Dominic se volvió hacia los miembros restantes del consejo. «Se levanta la sesión. Lord Harrington, Lady Blackthorne, quedaos. Tenemos asuntos que discutir en relación con vuestro posible conocimiento de estos acontecimientos». La sala se vació rápidamente, quedando solo nosotros 4 y un par de guardias de confianza. Intenté retirar mi mano de la de Dominic, pero él la apretó con más fuerza, manteniéndome anclada a su lado. «Majestades», comenzó Lord Harrington nervioso, «les aseguro que no tenía conocimiento de las actividades traicioneras del duque Reynard». «Una afirmación que investigaremos a fondo», respondió Dominic. «Por ahora, ambos quedan relevados de sus funciones en el consejo en espera de esa investigación». El rostro de Lady Blackthorne se tensó por la ira,
pero hizo una rígida reverencia antes de marcharse. Lord Harrington la siguió con bastante menos compostura. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Dominic finalmente soltó mi mano y giró su silla de ruedas para mirarme directamente. Durante un largo momento, se limitó a estudiar mi rostro con una expresión indescifrable. «Me has salvado la vida», dijo finalmente. Me elegiste por una razón», respondí. «Simplemente demostré que tu juicio era acertado». Una sonrisa, la primera genuina que le había visto. Suavizó brevemente sus rasgos. Alargó la mano para quitarse mi colgante del cuello y lo sostuvo entre nosotros. «Tu padre llevaba uno igual. ¿Lo sabías?». Asentí. «He aprendido mucho sobre él estos últimos días. Era un buen hombre, leal a la corona, al reino». Los dedos de Dominic recorrieron la media luna de plata. «Cuando recibí tu advertencia con esto adjunto, supe que podía confiar plenamente en ella. La hija de Frederick Blackwell no utilizaría su símbolo de forma engañosa». Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara con una ternura inesperada. «Te pareces a él en muchos aspectos, observadora, ingeniosa, valiente más allá de lo razonable». Su mano se demoró en mi mejilla. «Pero también eres totalmente tú misma, Olivia, una reina que demostró su valía a los pocos días de llevar la corona». Algo cálido se desplegó en mi pecho ante sus palabras, ante el respeto evidente en su mirada. «Hice lo que era necesario». «Hiciste lo que pocos se habrían atrevido a hacer», corrigió, levantando el colgante. «¿Me permites?». Me giré, permitiéndole que me abrochara el collar alrededor del cuello, sus dedos rozando la sensible piel de mi cuello con un toque que me provocó un escalofrío. El familiar peso de la media luna de plata se posó sobre mi piel, reconfortante en su regreso. «Aún queda mucho por hacer», dijo Dominic cuando me volví para mirarlo. «Es probable que la conspiración de Reynard se extienda más allá de lo que sabemos. El clan Blackwood sigue siendo una amenaza que hay que neutralizar, y el Consejo requiere una reestructuración con miembros en los que podamos confiar». «Lo afrontaremos juntos», respondí con una confianza renovada. Sus ojos ámbar me estudiaron con una intensidad que me dejó sin aliento. «Cuando te elegí como mi esposa, buscaba una alianza política con la hija de Frederick Blackwell, una decisión estratégica para conseguir la lealtad y los recursos de tu padre». Bajó la voz. «No esperaba encontrar una compañera, una igual, ni esperaba encontrar un propósito en un matrimonio que me fue impuesto», admití, «ni descubrir una fuerza que no sabía que poseía». Dominic volvió a tomar mi mano y trazó círculos con el pulgar en mi palma. «La pregunta es, ¿qué hacemos con este inesperado giro de los acontecimientos? Un rey y una reina que podrían ser realmente compatibles más allá de la conveniencia política». «Gobernamos», dije simplemente. «Reconstruimos lo que Reynard y sus conspiradores intentaron destruir. Hacemos que Ravenwood sea más fuerte que antes». «¿Y nosotros?», preguntó, con una vulnerabilidad brevemente visible bajo su habitual control. «¿Qué será de nosotros, Olivia?». Consideré al hombre que tenía delante, dañado pero no derrotado, endurecido por la traición, pero capaz de confiar, un rey que había reconocido mi potencial cuando ni siquiera yo lo veía. No era el monstruo que había descrito mi madrastra, pero tampoco era un hombre sencillo, complejo, desafiante, digno de respeto. Y quizás, con el tiempo, digno de algo más. «Empezamos de nuevo», sugerí, apretándole la mano suavemente. «No como extraños obligados a estar juntos por las circunstancias, sino como aliados que se eligieron a sabiendas. Nos conocemos. Construimos algo real a partir de un acuerdo que comenzó siendo falso». La intensidad de su mirada se suavizó ligeramente. «Un cortejo después del matrimonio. Poco convencional. Parece que se nos dan bien los enfoques poco convencionales». Señalé con una pequeña sonrisa. Entonces se rió, un sonido rico y genuino que nunca antes le había oído. «Cierto, así es». Su expresión se volvió seria una vez más. «No puedo prometerte que seré un marido fácil, Olivia. El daño que me han hecho va más allá de mis piernas. Hay días oscuros en los que la amargura me consume, en los que la rabia por lo que me han quitado amenaza con abrumar mi razón.
Y no puedo prometerte que seré una esposa dócil y complaciente, le respondí. He descubierto una columna vertebral de acero estos últimos días y no pienso renunciar a ella, ni siquiera por mi rey. No querría que lo hicieras, respondió inmediatamente. Tu fuerza es lo que nos ha salvado a los dos. Un cómodo silencio se instaló entre nosotros, lleno de nuevos entendimientos y posibilidades. Ninguno de los dos lo había imaginado unos días antes. Afuera, el sol se había puesto por completo y las estrellas emergían en un cielo nocturno despejado, visible a través de las altas ventanas. Tu madrastra y tu hermanastra han huido de la ciudad, me informó Dominic, rompiendo el silencio. Se marcharon poco después de que se difundiera la noticia del arresto de Reynard. Sentí una curiosa indiferencia ante esta información. Las mujeres que habían dominado mi vida durante años de repente parecían insignificantes, reducidas a notas al pie de página en una historia que se había expandido mucho más allá de su influencia. Déjalas ir, decidí. Han perdido todo por lo que conspiraron. Eso es castigo suficiente. Dominic asintió. La aprobación era evidente en su expresión. Misericordioso, tu padre estaría orgulloso. Eso espero, dije en voz baja, tocando el colgante. Apenas he empezado a comprender su legado. Un legado que continuarás a tu manera. Dominic echó ligeramente hacia atrás su silla. Debería dejarte descansar. Has soportado mucho estos últimos días. Cuando se dio la vuelta para marcharse, me di cuenta de que no quería que nuestra conversación terminara. Esta primera conexión real entre nosotros, forjada en la crisis, pero prometedora de algo más duradero. Dominic, llamé en voz baja. Se detuvo y miró por encima del hombro con una ceja levantada. Gracias, dije, por elegirme. Por ver algo en mí que yo aún no podía ver, su expresión se suavizó. Sus ojos ámbar se calentaron con una emoción que no podía nombrar, pero que sentía responder en mi propio corazón. Gracias, respondió él, por demostrar que tenía razón. 6 meses después, me encontraba en la misma ventana desde la que había visto a Dominic el día de nuestra boda. Aunque todo lo demás había cambiado, el reino se había estabilizado bajo nuestro gobierno conjunto. Su experiencia complementaba mi nueva perspectiva, y mi enfoque diplomático equilibraba sus tendencias más enérgicas. El Consejo, reestructurado con asesores de confianza, entre los que se encontraban el canciller Marlborough y Lady Helena, funcionaba sin problemas. El clan Blackwood, privado de su liderazgo y del apoyo financiero de Reynard, se había dispersado o había jurado lealtad a la corona. Y mi relación con Dominic había evolucionado de una manera que ninguno de los dos había previsto aquella primera noche en la que comenzamos una nueva vida a puerta cerrada. Nos habíamos descubierto lentamente, con cuidado, su cuerpo dañado aún capaz de ternura, mi corazón cauteloso abriéndose gradualmente a posibilidades que nunca había imaginado cuando me obligaron a casarme a los 18 años. El amor había crecido entre nosotros. No era la pasión instantánea de los cuentos de hadas, sino algo más profundo, más resistente, construido sobre el respeto, puesto a prueba por los desafíos, fortalecido a través de un propósito compartido. Sentí su acercamiento antes de oírlo, el sutil cambio en el aire que siempre acompañaba su presencia. Su silla de ruedas se detuvo a mi lado y su mano encontró la mía con la familiaridad que habíamos desarrollado. ¿Qué ha captado tanto tu atención?, preguntó, siguiendo mi mirada hacia el patio, donde las flores de primavera habían comenzado a florecer. El futuro, respondí, apoyando instintivamente mi mano libre sobre mi abdomen, donde comenzaban a notarse los primeros signos de nuestro hijo. Qué diferente es de todo lo que imaginaba cuando llegué aquí como tu novia renuente. La mano de Dominic se unió a la mía sobre la suave protuberancia que prometía lo que él había creído imposible. ¿Arrepentimientos?, preguntó. La pregunta era ligera, pero subrayada por la vulnerabilidad que ahora me permitía ver. Me aparté de la ventana para mirarlo de frente, contemplando el rostro que se había vuelto querido en cada una de sus expresiones, desde la intensidad que podía intimidar a guerreros endurecidos hasta la dulzura reservada solo para mí en nuestros momentos más íntimos. Ninguno, respondí con sinceridad,
inclinándome para besar sus labios con un beso que aún tenía el poder de acelerar mi corazón a pesar de su familiaridad. Cuando nos separamos, sus ojos ámbar se clavaron en los míos, llenos de la misma maravilla que yo sentía por lo que habíamos creado juntos. No solo el niño que daríamos la bienvenida en los próximos meses, sino la unión que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitábamos. Yo tampoco, murmuró, atrayéndome hacia su regazo con facilidad. Aunque admito que, cuando me trajeron a aquella chica pálida y aterrorizada con un vestido de novia prestado, nunca imaginé que había encontrado a mi media naranja. Y nunca imaginé que mi prisión se convertiría en mi libertad. Respondí, recostándome contra él con la cómoda certeza de pertenecerle, ni que el hombre con el que me vi obligada a casarme se convertiría en el que elegiría por encima de todos los demás. Afuera, la primavera continuaba su implacable renovación, curando las cicatrices del invierno, al igual que el tiempo había comenzado a curar las heridas que ambos llevábamos. El futuro se extendía ante nosotros, incierto en sus detalles, pero seguro en sus cimientos, construido sobre la fuerza que habíamos descubierto el uno en el otro y en nosotros mismos. No era un final perfecto, ya que nuestra historia estaba lejos de terminar, pero era un momento perfecto en un mundo imperfecto. Un momento de paz, difícil, y por eso aún más precioso. Un momento que me había ganado paso a paso, con dolor, desde el día en que me convertí en la novia renuente de un rey destrozado y descubrí que, a veces, las heridas más profundas pueden conducir a la mayor curación si tenemos el valor de enfrentarlas juntos.